Muy buenos días para todos. Es un gusto estar nuevamente acompañándonos en este nuevo webinar. Les queremos dar la bienvenida a nuestro tercer webinar elaborado por nuestros expertos del área laboral de Affinitas. Como la mayoría sabe, Affinitas es una alianza que representa el esfuerzo conjunto de 4 firmas independientes y líderes en los países de la Alianza del Pacífico, como son Barros y Errázuriz en Chile, Gómez Pinzón en Colombia, Mijares, Angoitía, Cortés y Fuentes en México, Miranda y Amado en Perú. Durante estos 15 años de alianza, hemos desarrollado una especial capacidad para trabajar juntos y prestar un servicio integrado a nuestros clientes. Y esto solo ha sido posible gracias al nivel de confianza y aprendizaje mutuo alcanzado en estos años de relación, y es por ello que les traemos este nuevo webinar. Decisiones laborales y la importancia de la protección de la privacidad y datos biométricos en el marco de la pandemia. Esta mañana nos acompaña Juan Cristóbal Iturrate, socio de Barros y Errázuriz, Mauricio Montealegre, asociado senior de Gómez Pinzón, Rodrigo del Valle, asociado senior de Mijares, Angoitía, Cortés y Fuentes, Carlos Cadillo, consejero de Miranda y Amado, y nuestra invitada especial, Eliana Ávila, asociada de Mijares, Angoitía, Cortés y Fuentes, quien es experta en protección de datos y quienes analizarán junto con los expertos laborales y responderán dudas sobre las decisiones en los países de la Alianza del Pacífico. En nuestros países, las autoridades de salud han proferido normas. Muy buenos días a todos y bienvenidos. En nuestros países, las autoridades de salud han proferido normas mediante las cuales adoptan protocolos de bioseguridad para mitigar y controlar el riesgo del contagio del coronavirus. La implementación de lo ordenado en algunas de estas normas implica la recolección de datos y tratamientos personales, incluso sensibles. Con este propósito, es necesario garantizar el cumplimiento de las normas de protección de datos personales. Elian, ¿podrías por favor compartir con nosotros cuál es tu opinión respecto del manejo de protección de datos que debemos tener en cuenta en estos momentos? Muchas gracias, Patricia, por la introducción. Buenos días a todos. Y bueno, en el contexto de la propagación global de la pandemia causada por el COVID-19, las empresas se han tenido que enfrentar con una nueva realidad. ¿No se te escucha? Perdón, ¿me escuchan ahora? Sí, adelante, Elian, te escuchamos. Sí, adelante, Elian. Gracias, perdón. Bueno, como les decía, en el contexto de esta propagación global de la pandemia, las empresas se han tenido que enfrentar con una nueva realidad. No sé, Elian, yo no te escucho. Perdón, ¿los demás me escuchan? Sí, Patricia, puede ser un problema de tu audio porque se oye bien. Sí, se escucha bien. Sí, todo bien. Bueno, voy a seguir. Bueno, esta realidad implica hacer diversos ajustes en diversos ámbitos, incluyendo dentro de estos el ámbito del tratamiento de datos personales. Y así es como surgen diversas interrogantes sobre lo que se puede y debe hacer y qué es lo que tenemos que evitar. En general, como marco principal, es importante recordar que la regulación en materia de protección de datos personales varía en cada país. Sin embargo, existen ciertos principios generales que aplican a Chile, Colombia, Perú y México. Uno de estos principios es que la regla general es contar con el consentimiento del titular de los datos personales para poder tratar los mismos. Y por tratar me refiero a recabarlos, almacenarlos, transferirlos y en general cualquier actividad que se relacione con los mismos. Este consentimiento se torna de mayor importancia cuando se trata de datos personales que pueden ser clasificados como sensibles. Un dato personal sensible es aquel cuyo tratamiento afecta la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar lugar a discriminación o conlleve un riesgo para la persona. Así, por ejemplo, los datos relacionados con el estado de salud, ya sea presente o futuro de una persona, son considerados como datos personales sensibles y por regla general requieren del consentimiento expreso de su titular para su tratamiento. Ahora, considerando la naturaleza del COVID-19 y sus implicaciones en la salud de las personas, las empresas se han visto obligadas a recabar cierta información de sus empleados
para implementar medidas para reducir los riesgos de contagio, entre las que se encuentran, por ejemplo, solicitar información sobre la presencia de síntomas relacionados con la enfermedad, tanto de los empleados como en algunas ocasiones las personas que están en contacto con ellos. Pedir información de salud muy específica para conocer si pertenecen a grupos de riesgo o morbilidad, realizar pruebas de temperatura o incluso ya pruebas para detectar la presencia de COVID-19. Es importante destacar que toda esta información es información sensible y por lo tanto está sujeta a una protección mayor. Todo lo anterior se puede llevar a cabo ya que para su tratamiento la regulación de protección de datos también prevé supuestos de excepción en los cuales no es necesario contar con el consentimiento de los titulares, como puede ser, por ejemplo, cuando hay una existencia de situación de riesgo o de emergencia que pueda dañar la salud pública o la de un individuo. En el caso específico, la obtención y tratamiento de datos del estado de salud de los empleados relacionados con el COVID-19 por parte de los empleadores, ya sea en las medidas que se implementen para su prevención o ya cuando sean casos diagnosticados y el seguimiento de los mismos, entra dentro de los supuestos de excepción y puede llevarse a cabo de preferencia con su consentimiento, pero incluso sin necesidad de obtener el consentimiento de los empleados. Ahora bien, esto de ninguna manera significa que los datos personales sensibles hayan perdido la protección legal con la que cuentan, sino que las empresas deben implementar directrices para su tratamiento, entre las que se encuentran, por ejemplo, que los empleados sean informados del tratamiento que se le dará a sus datos personales, ya sea a través de los avisos de privacidad o documentos que regulen la relación laboral. Es muy importante que el tratamiento de la información sea justificable y el mínimo necesario para cumplir con las finalidades legítimas, concretas y acordes con el propósito que se persigue. Es decir, tratar de acotarlas en particular conforme a las disposiciones legales que soliciten las autoridades laborales o de salud. Dentro de este propósito pueden estar aquellos relacionados con la obligación de mantener la seguridad de higiene o la prevención de riesgos del trabajo para evitar que haya daños tanto al propio empleado como a terceros. Para poner un ejemplo de lo anterior, es diferente preguntar a un trabajador si pertenece a los grupos de riesgo, explicándole obviamente cuáles son las causas comprendidas para ser parte de este grupo, o pedirle que señale detalladamente todas sus enfermedades y la morbilidad que padece. Obviamente, el primer supuesto es mucho menos invasivo a la privacidad de los trabajadores. Al respecto, también es importante recordar que uno de los principales propósitos de la materia de protección de datos en general, cuando tratamos temas de datos personales sensibles, es evitar cualquier tipo de discriminación. Por ello, es importante que toda comunicación que se realice en la empresa sobre la posible presencia de COVID-19 en el lugar de trabajo omita, en la medida de lo posible, la identificación de algún empleado en forma individual. Es decir, lo ideal es anonimizar la información mientras no se cuente con su consentimiento. En este caso, consentimiento expreso del empleado. Se podría informar que existen casos, pero sin identificar a la persona por su nombre. El acceso y conocimiento de los datos personales sobre el estado de salud de los empleados solamente debe tenerlo el personal que tenga una razón justificada para hacerlo. Por ejemplo, personal del área de recursos humanos o los miembros del equipo al que pertenece la persona afectada para que puedan tomar precauciones y para continuidad del trabajo. También es importante considerar que los datos de los empleados no deben transferirse a terceros sin el consentimiento expreso de los empleados, con excepción de los protocolos que implementen las autoridades que lo soliciten. Por ejemplo, ya sean las autoridades de salud o laborales que pidan que se informe cuando haya un caso positivo. En este caso, la transferencia de información deberá ser documentada claramente y realizarse conforme a los protocolos y mecanismos que se utilicen para transferir información. También es importante que los plazos de conservación de los datos personales relacionados con el COVID se limiten durante el tiempo estrictamente necesario y se implementen mecanismos adecuados para eliminarlos una vez que ya no sean necesarios. Y finalmente, al igual que con todos los datos personales, las empresas deben proteger la confidencialidad de la información con medidas de seguridad, ya sea administrativas, físicas y técnicas adecuadas para evitar daño o discriminación de los empleados. Así también como vulnerar su seguridad porque estamos hablando de datos personales sensibles. Gracias. Elian, muchas gracias. Es mucha la información que nos está suministrando y quisiera como concretar un poco a aspectos prácticos ese manejo que tenemos que tener de la protección de datos y de la información sensibles en casos específicos. Por ejemplo, como empleador, el empleador puede exigir a los trabajadores que se realicen exámenes de detección del COVID antes del retorno al trabajo presencial.
y estarían obligados a notificar a la empresa el resultado de ese examen, o si podríamos obligar a los trabajadores a la entrega de información sensible respecto del estado de su salud. Juan Cristóbal, ¿qué opinas sobre este punto? Bueno, buenos días a todos. Primero, como un elemento, una observación a tener en cuenta, cuando preparábamos esta presentación nos dimos cuenta que los principios generales que informan esta materia son bastante comunes. Elian ha hablado de datos sensibles, que en el caso de Chile, por ejemplo, el tratamiento es prácticamente el mismo, por lo cual son principios que informan el derecho laboral y de protección de datos para este efecto en todos nuestros países, lo que nos hace que sea una materia transversal. Ahora bien, estamos en una situación excepcional en que existen diversos derechos constitucionales. En Chile, la protección de datos es un derecho constitucional. La protección de los derechos fundamentales de los trabajadores también tiene una protección constitucional. Por otro lado, la obligación legal que tiene la empresa de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores hace que en algún minuto exista una eventual colisión de derechos. ¿Cómo debe actuar el empleador para ver qué derecho prima uno sobre otro? Y acá es importante tener en cuenta que cualquier medida debe tener un fin lícito y objetivo. Acá, en este caso, hay una pandemia, hay regulaciones que las autoridades obligan a las empresas a adoptar. Acá en Chile nos hemos llenado de protocolos protocolos generales, protocolos paso a paso, un sistema que se está implementando para poder ir volviendo a la realización de actividades. Ahora, en cuanto a las medidas que puede adoptar la empresa, siempre es importante una medida de proporcionalidad, que tiene tres variantes. Primero, analizar si la medida es idónea, si es necesaria y si es proporcional. Cumpliendo con estos parámetros, uno podría eventualmente llegar a afectar un derecho constitucional, un derecho fundamental, en este caso la protección de datos, porque tiene una licitud, una correlación lícita que permite, en este caso, poder almacenar el dato. Lo que decía Leán, de preguntar las comorbilidades para ver si la persona es de riesgo, efectivamente está permitido. Hoy día se puede, existe un elemento proporcional que permite poder consultar. Ahora, el manejo de esa información es fundamental que sea con discreción, personal exclusivamente de recursos humanos o lo menos posible dentro de la compañía, para que permitan adoptar medidas de carácter laboral para proteger a los trabajadores. Eso como elemento general. Si quieren, más adelante podemos ir desarrollando más estas ideas. No sé, Mauricio, en Colombia. Gracias, Juan Cristóbal, y buenos días a todos los asistentes. Pues en Colombia pasa algo similar. Yo para complementar un poco lo que dice Juan Cristóbal voy a dar una respuesta muy de abogado, y tal vez con la cual nos reímos todos y que suele ser muy popular, y es el famoso depende. Pues, dependiendo de las circunstancias en las que yo me encuentre, eventualmente puedo pedirle a mis trabajadores que se realicen una prueba, por supuesto. ¿Cuáles serían esas circunstancias? Por supuesto, la prestación de servicio o la razón por la cual yo estoy trabajando a favor de mi empleador. Entonces, si yo tengo un escenario de una compañía en la que, por decir algo, tengo posibilidad de llegar al tope del aforo de personal, o manipular alimentos, o tener acceso a, no sé, algún escenario de propagación del virus, por supuesto, lo ideal y dentro del mismo protocolo de bioseguridad que se plantea la compañía, debe incluir esta opción de practicarse la prueba. Porque yo como empleador, y siempre lo repito a nuestros clientes, soy el dueño del riesgo de mi compañía. Yo soy el dueño de la actividad económica y yo genero un riesgo, y como tal yo voy a ser el que debe proteger ese riesgo, ya no solo para mis trabajadores, sino para toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, si yo identifico que como parte de mi actividad estoy generando un riesgo, y la forma en la que yo puedo prevenir ese riesgo o evitar que el mismo se haga muchísimo más grande, estaríamos hablando de lo que es la propagación,
pues por supuesto yo podría incluir dentro de mis obligaciones la posibilidad de practicarse la prueba, incluso la obligación de practicarse esa prueba. Y por supuesto, si el trabajador se niega, tomar las medidas disciplinarias laborales que me permiten hacerlo. Entonces, no me voy a repetir porque creo que lo que dice Juan Cristóbal nos pega a todos, pero eso sería como lo que podría complementar. Rodrigo, ¿cómo lo ven en México? Buenos días. Hola Mauricio, hola a todos y muchas gracias por vernos y por escucharnos. Pues sí, un poco en el mismo sentido y a reserva evidentemente de que la parte de protección de datos personales, la parte técnica, Elian, que es la experta de nuestro despacho en México, me ayude ahí a perfeccionarlo. Yo lo que platicaría es, igual que lo que platicaba Juan Cristóbal, pues en México evidentemente todo el tema de protección de datos personales es un tema muy cuidado, existe desde la Constitución y tenemos legislación específica que regula el tema. Y en todo este contexto del COVID-19, pues ha estado especialmente relacionado con todo el tema laboral, ¿no? Si siempre había sido un tema especialmente sensible en el manejo de las relaciones laborales, ahora con todo el COVID-19, como lo platicaba Eliana al principio, tomando en cuenta que las empresas, los patrones se ven obligados a pedir cierta información que es considerada sensible a los trabajadores para saber si estuvieron en contacto con alguien más, el tema de resultados de exámenes, que ahorita entro a ese detalle, pues se ha vuelto un tema que las empresas han puesto especial interés, no solo en la parte de cuidar la operación del negocio, sino también en la parte de, oye, ¿cómo hago yo para estar en cumplimiento con todas mis obligaciones patronales, ¿no? Porque igual que en el caso de Chile, que lo platicaba Juan Cristóbal, tenemos un montón de lineamientos, decretos que han estado emitiendo las autoridades federales y de los estados, porque en México, nada más como contexto, hemos tenido una pauta que ha ido marcando el gobierno federal, pero los estados han tenido un papel muy importante porque han tenido que establecer cuáles son las medidas que son aplicables para cada estado, ¿no? Y a nivel federal, el caso concreto de las pruebas, los lineamientos federales lo que establecen es que se deben de hacer pruebas y se debe de notificar a las autoridades sanitarias, ¿no? Pero hay estados que van mucho más allá. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, lo que se establece es que existe un semáforo epidemiológico y en la medida en que las empresas se les permite empezar a operar tomando en cuenta el tamaño de la empresa, las actividades que realizan, porque hay actividades esenciales, hay actividades no esenciales, entonces, dependiendo de las actividades que realizan, hay que analizar si están permitidos o no para empezar a operar. Pero en la Ciudad de México lo que se establece es, y es un ejemplo muy concreto, que si las empresas que tienen una plantilla que es superior a 100 personas deben de realizar a su costa, es decir, ellos tienen que absorber esos gastos, pruebas semanales de detección del virus, por lo menos al 3% de la plantilla, ¿no? Y hay lineamientos específicos de qué hacer en caso de que alguien resultara positivo, ¿no? Se debe de buscar que esta persona se aísle, que permanezca en casa, que no ingrese al centro de trabajo, y hay que también hacer una investigación interna de con qué personas estuvo en contacto esta persona que arrojó un resultado positivo, ¿no? Para tomar medidas. Todo esto, evidentemente, con la finalidad de detener o de controlar la propagación del virus en los centros de trabajo, ¿no? Que es un trabajo bastante complicado, pero en concreto yo lo que les diría es, en México sí podemos hacer las pruebas a los empleados y habrá que analizar específicamente los lineamientos que apliquen, tomando en cuenta en dónde esté localizado el centro de trabajo de la empresa, ¿no? Pero sí, en general la respuesta sería sí, estamos permitidos a realizar los exámenes, y dejaría que Elian complemente con la parte de qué hacemos con el resultado, ¿no? Pero en general habría que tener cuidado con cómo manejamos
el resultado porque hay ciertas implicaciones por el hecho de individualizar el resultado positivo de una persona, porque se permite siempre y cuando la finalidad específica sea garantizar la salud del personal, ¿no? Pero sí no deja de ser un tema especialmente delicado el manejo del resultado del examen para un empleado en específico, ¿no? No sé, Elian, si tú quieras complementar con algo más de la parte de México. Si no, acabo yo con la mirada de Sí, Perú. no, Sí. Muchas gracias por permitirnos acompañarnos el día de hoy. Buen día. En Perú tenemos algo muy similar a lo que ha ocurrido, ¿no? Como lo han explicado, creo que el tema es transversal. Lo explicó Elian, lo dijo también Cristóbal, y algunas cosas que mencionó Mauricio y Rodrigo van en la misma línea, ¿no? La protección de datos laborales existe por reconocimiento constitucional y legal. Ahora, en materia de salud, también existen las mismas reglas, pero con ocasión de la coyuntura del COVID, tenemos lo siguiente, ¿no? Que la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, tiene rol directriz en todas las reglas que se deben cumplir para evitar el contagio y la propagación del COVID, ¿no? En ese sentido, desde el mes de mayo se dictaron lineamientos para que todas las empresas incorporen y vayan creando un plan de vigilancia, prevención y control. Al día de hoy, ese plan de vigilancia, control y prevención frente al COVID en el trabajo es obligatorio para continuar las actividades. Dentro de ese plan, el Ministerio de Salud lo que dicta son una serie de medidas, ¿no? Entre las cuales están bien el tema de las pruebas, la toma de temperatura, el llenado de una ficha sintomatológica, para ver que no tenga ningún indicio de sospecha de COVID, entre otras medidas, ¿no? En cuanto a las pruebas, sí existe la obligación de realizar, pero la Autoridad Nacional Sanitaria lo que indica es que esas pruebas son obligatorias para los trabajadores que ocupan puestos de alto o muy alto riesgo, ¿no? De acuerdo a la definición que existe. Hay otras categorías de trabajador con bajo riesgo o riesgo medio, que son los que no tienen contacto con el público general a 1 metro, o no lo tienen, o lo pueden tener, pero no de forma constante con personas que pueden ser contagiadas o diagnosticadas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la clasificación, sí existe la obligación de realizar exámenes a las categorías de puestos de alto o muy alto riesgo. También existe el deber de informar sobre la situación de salud del trabajador para el regreso, la reincorporación al trabajo, ¿no? Como nosotros hemos estado en cuarentena, para volver había que informar el estado de salud. Si ahora uno vive, por ejemplo, con personas que están contagiadas, también hay el deber de informar. Como lo han dicho al comienzo, todo esto en base a la premisa fundamental que exige el tratamiento de datos personales de que sea proporcional, justificado y que el manejo sea temporalmente adecuado, ¿no? O sea, cuando ya ojalá llegue la vacuna pronto y se solucione esto, ya no va a ser necesario pedir la información, ¿no? Y hay un tema más que para abordar esa primera ronda sobre la información que se presenta, ¿no? Incluso hay incentivos, por llamarlo de alguna manera de la ley, de que el trabajador informe sobre la situación de salud o de su familia o red de contactos, si es que tiene algún contagio, para identificar que es una sospecha, porque si el trabajador, por ejemplo, es un grupo de riesgo, es mejor que lo informe, ¿no? Un supuesto grupo de riesgo, la obesidad, que no es un tema que va variando en el tiempo, ¿no? Puede ser obeso, no tan obeso, bajar de peso, ¿no? Entonces va cambiando en el tiempo. Es conveniente informarlo, porque de esa manera yo puedo optar por el trabajo remoto o por una licencia pagada, no trabajo pero me pagan porque no se puede realizar el trabajo remoto, o si tengo que ir presencialmente, no tengo la obligación, va a requerir de mi decisión como trabajador vulnerable, grupo de riesgo, ¿no? Que lo llamamos aquí. Y otra cosa es que si yo no me he contagiado, pero informo al empleador que yo tengo en mi familia una persona que ha sido contagiada y yo soy y esa persona está a mi cargo, yo la tengo que cuidar, puedo también solicitar medidas, ¿no? Como trabajo remoto, licencia con goce, o puedo modificar mi horario de trabajo o los días de trabajo con acuerdo al trabajador para cuidar de la persona que ha sido contagiada, ¿no? Ese es el panorama general en Perú. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta de nuestros clientes que va para Elian y dice, ¿en México existe disposición
de alguna autoridad laboral en el sentido de que las empresas deban observar alguna reglamentación para el acceso del personal laboral, disposiciones como realización de una revisión al trabajador para confirmar que que tiene indicios de COVID. Es decir, yo entendería que si hay alguna norma o disposición de autoridades en las cuales se permita a las empresas, a las empresas revisar o tener información relacionada con indicios de COVID en el momento del ingreso a las instalaciones de la compañía. Elian, ¿qué opinas sobre eso? Elian, tienes el micrófono apagado. Creo que Elian está teniendo problemas con el audio, no puede quitar el mute. Pero no sé si Rodrigo pudieras, Elian está presentando problemas con su no sé si Rodrigo pueda contestar esa, o si... O si no, seguimos, si quieres yo creo que podemos plantear otra pregunta mientras Elian salva esa y dejamos en hold la pregunta, que incluso todos podemos irla respondiendo. Bueno, vamos a seguir entonces con otra pregunta mientras Elian arregla sus problemas tecnológicos. Entendemos que en todos se puede solicitar la información, podemos concluir que entre todos los países podemos solicitar la información relacionada con exámenes de detección del COVID. En ese sentido, quisiera saber si qué obligaciones o qué prohibiciones específicas debería cumplir el empleador respecto a los datos de los resultados de los exámenes. ¿Cuáles son las prohibiciones o las obligaciones que tiene que tener el empleador con esa información en relación con el resultado de los exámenes? Juan Cristóbal, cuéntanos cómo funciona en Chile. A ver, en el caso de Chile, y también como antes mencionábamos, primero la forma de almacenar los datos tienen que ser absolutamente restrictiva. Se trata de datos sensibles. Los datos sensibles requieren una autorización del trabajador. Acá, y lo que nosotros recomendamos a nuestros clientes es que cada vez que se le tomen antecedentes o algún examen, un PCR a algún trabajador, se solicite una autorización expresa del trabajador para poder almacenar los datos y poder hacer el tratamiento de los mismos. Ahora, ese tratamiento tiene que ser exclusivamente para los fines laborales, exclusivamente para los fines de protección de la vida y salud de los demás trabajadores. Como en algún minuto Mauricio mencionó, acá solamente puedo adoptar medidas tendientes a evitar la propagación del virus dentro de la compañía. Por lo tanto, a lo mejor ver quiénes han sido los contactos estrechos de esa persona, pero no puedo señalar en forma abierta el nombre de la persona. En el evento que exista algún contagio, son las autoridades de salud las encargadas de hacer la trazabilidad, son las encargadas de contactar a las personas de contacto estrecho, por lo tanto, el tratamiento que tiene que hacer la compañía es bastante restringida. Aprovecho de contestar una pregunta que alguien de los asistentes realizó, relacionada un poco con lo mismo, en cuanto a la posibilidad de realizar un examen PCR en forma anterior a la contratación, y si el resultado negativo me permitiría no contratarlo. Respecto de esa pregunta que hizo Sandy, claramente el examen PCR hoy día se puede hacer como una medida de protección para los trabajadores, pero como una medida que determina si se puede contratar o no a un trabajador, creo que excede el ámbito. Siempre los exámenes preocupacionales son permitidos en la medida que sean estrictamente necesarios para la labor que se va a realizar. En este caso el PCR es bastante más amplio, por lo tanto me inclino a sostener que el no contratar a una persona porque da un resultado negativo en PCR podría estar dentro del ámbito de una discriminación no permitida por la ley. Por lo tanto, yo me restringiría a hacer los exámenes PCR a los trabajadores vigentes, no a aquellos que están por contratarse.
Perdón, me salí un poco de la pregunta, pero creí que podíamos No, contestarla de inmediato. muy interesante, y sí quisiera que lo complementáramos igual en todos los países. Mauricio, ¿qué opinas sobre el particular? Pues, digamos que las obligaciones son amplias. Nosotros, y es parte de la razón por la que invitamos a Elian y queremos hacer este tipo de charlas con asuntos o áreas transversales al derecho laboral. El tema de protección de datos se está volviendo supremamente recurrente. Entonces, antes pues, los laboralistas íbamos casi que solos, porque incluso nuestros colegas corporativistas siempre podrán decir que somos un poquitico diferentes, pero siempre necesitamos ir de la mano de nuestros expertos, y por supuesto en todas nuestras firmas contamos con expertos en temas de protección de datos, y las normas a veces nos dan luces y a veces nos las quitan, y es bien particular porque a veces las mismas autoridades obvian la existencia de esas normas. Nosotros, empezando esto, pues como yo les decía cuando preparábamos la charla, esto no está inventado, ninguno estaba preparado para asumir este tipo de circunstancias, y todo el análisis ha sido muy de negocio y de cómo nos comportamos de manera tal que protejamos nuestros intereses, pero también los intereses, por supuesto, de nuestros trabajadores, y cumplir las normas, que en este caso son las asociadas a protección de datos. En Colombia hay una ley que es la 1581 del 2012, que es una ley estatutaria que regula todo este tema, y el artículo 10 decía en su literal A que cuando la información era requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, que no era el caso, pues no se requería la autorización del titular para manejar los datos. Entonces, digamos que uno podría decir, con esta información, yo voy derecho, con esta información puedo, con esta facultad legal, puedo pedir la autorización del trabajador, si quiero, o si no, simplemente utilizar los datos según lo que me pida la autoridad. Entonces llegan autoridades como Ministerio de Salud, por ejemplo, y nos dicen, necesito temperatura, morbilidad, dirección de la persona, edad, familiar, etcétera. Una cantidad de datos sensibles que uno podría decir, pues el artículo 10 me dice que no, que adelante, no necesito la autorización. ¿Cuál es mi obligación como empleador? Y ahí es donde entra un poco ese sentido común y esa necesidad de negocio, de asesorar a nuestros clientes y decirles, no, a pesar de que el artículo 10 diga eso, sea conservador y procure tomar medidas en las que usted empape al trabajador, lo informe acerca de por qué le está pidiendo la información y para qué se la está pidiendo. Y en ese sentido, pues muchos de nosotros lo que recomendamos fue implemente la autorización. Luego las autoridades, en Colombia hay se empezaba a generar una necesidad de registrar unos protocolos de bioseguridad y unos planes de movilidad segura. Y estos protocolos de bioseguridad y planes de movilidad segura se hacían a través de una plataforma, digamos en el caso de Bogotá, de la alcaldía de Bogotá. Cuando uno estaba diligenciando la información, inmediatamente te pedía o te decía, ¿tiene usted autorización del trabajador para manejar esta información? Y no te daba la opción de decir, no, porque el artículo 10 me dice que no, lo cual sería un argumento jurídico válido. No, la autoridad, en este caso administrativa, pedía de antemano tenga la autorización de su trabajador, con lo cual, pues este literal A del artículo 10 que les leí pasaba al no uso o estaba siendo obviado por las autoridades. ¿Por qué? Al principio lo vi como algo negativo, dije, pues, la norma está, ¿para qué vamos a pedir autorización? Pero luego empezaron a generarse escenarios en los que salían los datos o se podrían filtrar. Estas aplicaciones de rastreo pues no son del todo seguras, entonces pues lo mejor sí es tomar una decisión conservadora y solicitar la autorización de los datos de los trabajadores, por supuesto. Gracias, Rodrigo, Mauricio. te doy pie. Rodrigo, cuéntanos en México, ¿qué obligaciones o prohibiciones específicas debería cumplir el empleador cuando obtiene los resultados de los exámenes? También quisiéramos saber tu opinión respecto de si es necesario, se podría dejar de contratar a una persona cuyo examen de preingreso resulta con COVID positivo. Sí, claro, con mucho gusto.
Pues yo creo que, y digo, ya lo platicaban ahorita Mauricio y Juan Cristóbal en términos generales, ¿no? Pero desde una perspectiva mexicana, yo creo que si bien los datos personales pueden ser indispensables para el tratamiento médico y para buscar controlar contagios en los centros de trabajo, es especialmente importante que la identidad de los titulares no se divulgue a personas distintas que las que ya están autorizadas para conocerlas, ¿no? O aquellas que sea necesario informar. La recomendación, y Elian, que ya la tenemos de vuelta, nos podrá dar la parte más técnica de este punto, pero la comunicación al interior de la empresa no debe identificar a los colaboradores de manera individual si no tiene una finalidad específica, que es garantizar la salud del personal y evitar la propagación del virus, ¿no? Entonces, es importante tener personas autorizadas para conocer la identidad de los resultados, los resultados individualizados, y hasta qué punto se pueden divulgar estos datos, ¿no? Entonces, la sugerencia es implementar ciertos parámetros para notificar a las personas que pudieran haber tenido contacto con las personas que sean diagnosticadas con COVID-19, porque es muy complicado. Hay, digamos, obligaciones un poco encontradas, porque por un lado tienes que cuidar la identidad de la persona a la que le hiciste la prueba y el resultado, pero por el otro lado también tienes una obligación, como lo decía yo hace ratito, de hacer una investigación de, bueno, esta persona ya me dio positivo, ¿qué tengo que hacer, no? Porque esta persona estuvo en contacto con 5 o 10 otras personas del centro de trabajo y estoy obligado a tomar medidas al respecto y decir, oye, bueno, tú estuviste en contacto con X persona, por lo tanto, tendríamos que hacerte una prueba a ver qué pasa contigo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que hay que ser muy claros, ¿no? Debe de tener esta finalidad, que es que lo que busca es tener el control sobre la enfermedad, ¿no? Y de la otra pregunta que contestaba Juan Cristóbal y que mencionas tú, Patricia, es un tema bien delicado, ¿no? Y en México es un tema que es especialmente sensible, sobre todo ahorita, ¿no? El tomar decisiones de no contratar a una persona por el resultado de un examen médico, yo sin duda no lo recomiendo. Por supuesto que las empresas tienen toda la libertad de decidir a quién contratan y a quién no contratan, ¿no? Pero que la razón sea el resultado que arroja la prueba del COVID-19 nos abre una contingencia potencial, digamos, de abrir ahí la puerta a un tema de discriminación, ¿no? Entonces, podemos tomar la decisión, como les decía, de no contratar a alguien, ¿no? Pero el argumento o la razón tendría que ser la capacidad de esa persona. Podemos dejar en espera la contratación y decir, oye, necesito que te vuelva a hacer una prueba en un par de meses, pero no dar como un argumento de la decisión de no contratar a una persona, y mucho menos por escrito, que es el resultado que arrojó su prueba de COVID-19, ¿no? Creo que es un tema que hay que ser muy sensibles, es un tema que, y ya lo hemos visto nosotros en México con otras consultas de clientes que han tomado la decisión de no contratar a alguien por este tipo de razones, y la recomendación es decisión de la empresa, pueden decidir no contratarlo, porque están en todo el derecho de decir a quién contratan, pero no tengamos ningún documento ni ninguna documentación con el candidato en el que le hagamos saber que la razón por la que tomamos la decisión de no contratar es por el resultado de la prueba, ¿no? No sé, Carlos, en Perú, ¿tú cómo lo has vivido? Gracias, Rodrigo. Muy similar a lo que han explicado. Yo la verdad recojo todo lo que han dicho ustedes y agregaría lo siguiente, ¿no? En el mes de mayo, la Autoridad de Protección de Datos Personales emitió una opinión consultiva, ¿no?, en Perú, indicando precisamente esto, ¿no?, que si bien existe la obligación del trabajador de brindar esa información para preservar la propia salud del trabajador, del cual estamos hablando, los datos personales, la salud del resto de trabajadores y la salud de terceros, si bien existe ese deber de entregar esa información y de practicarle la toma de temperatura, los exámenes, ¿no?, sí se le debe informar adecuadamente el tratamiento, ¿no? Y eso implica el cuidado, la reserva el uso que se le va a dar,
cómo se va a cuidar la confidencialidad de estos resultados o de su información de salud y por cuánto tiempo, ¿no? Y la autoridad también indica que sea por el tiempo que se justifique, ¿no? Todo, como hemos hablado, se puede manejar la información, pero que sea justificado. Y yo agregaría un tema más que la autoridad de salud ha indicado, ¿no? Que incluso existe la prohibición de que el empleador publique quién es el trabajador contagiado, ¿no? Existe ese mandato de no divulgar esa información, porque a veces vemos que sale en la prensa, por ejemplo, tal trabajador se ha contagiado, ¿no? Y vemos el nombre y dices, qué raro, ¿no? Bueno, que ocurre en la práctica no quiere decir que sea legal, ¿no? O casos donde los trabajadores ven que una persona no ha ido a trabajar por varios días y dicen, ¿qué le pasó? Y lo que ahora asume es que de inmediato, en automático, que es COVID, ¿no? Contagio COVID. Entonces la autoridad dice, no se tiene por qué divulgar, salvo, indica una excepción, salvo que ese contagio se haya ido al centro de trabajo y tengas que ver cuáles son las personas que han tomado contacto para realizar las acciones de prevención necesarias, ¿no? Entonces creo que de esa manera, a partir de esa regla general de no divulgar y la excepción, creo que se entiende más que el manejo es de forma muy estricta, muy justificada la situación que vivimos, ¿no? Y por último, respecto a tomar exámenes al acceso, ya la OIT venía diciendo desde marzo que a propósito de esta situación puede haber situaciones de discriminación, tanto xenofobia, por ejemplo, o en base a los resultados de salud, ¿no? Entonces, en el mes de junio, el Estado, el gobierno emitió un decreto legislativo indicando que está prohibido todo tipo de discriminación durante la pandemia en el acceso o en el empleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de requisitos de acceso de someterte a un examen es un acto discriminatorio que un trabajador postulante que quiera hacer un puesto de trabajo puede decir, a mí me han discriminado por mi resultado de salud, ¿no? Es Eso muy similar en todos nuestros países, claramente, sí. Bueno, Carla Vaquero hace una pregunta para Elian que creo que la podemos aplicar a todos nuestros países. Tenemos claro que lo mejor es tener el consentimiento del trabajador. Y en ese sentido nos pregunta, ¿el consentimiento que se requiere por parte de los empleados podría ser por vía electrónica a través de sus correos electrónicos? Elian, ¿qué opinas? Y vamos a contestar cada uno en nuestros países cómo funciona. Gracias, gracias Carla por la pregunta. La respuesta es sí. Lo que necesitas en este caso es un consentimiento expreso y el consentimiento expreso no tiene que ser con una formalidad de que sea por escrito de su puño y letra, sino que puede ser un consentimiento a través ya sea de su correo electrónico o incluso un checkbox donde pueda poner que consiente a estos datos. Lo importante aquí es que exprese el trabajador su consentimiento y tú tengas manera de acreditar que así lo hizo. A diferencia del consentimiento tácito, por ejemplo, que se da cuando tú pones a su disposición un aviso de privacidad y el trabajador no se opone a él, se entiende como un consentimiento tácito, pero en este caso sí se requiere expreso y la manera puede ser a través de medios electrónicos sin ningún problema. Okay. Juan Cristóbal. En mi caso lo veo, en el caso de Chile lo veo igual, el contrato de trabajo consensual, por lo tanto basta que exista alguna manifestación de consentimiento del trabajador y sobre todo en la situación de pandemia en que muchas de las empresas aún todavía no vuelven en forma presencial, el medio electrónico en que el trabajador manifieste expresamente su conformidad con una medida, incluso con un anexo de contrato de trabajo se ha ocupado harto en este tiempo, creo que sería totalmente válido. Sí, yo no sé realmente la pregunta es si en alguno de los países es diferente. En Colombia aplicaría igual. Me adapto, creo que lo que dice Elian, ahí sí es transversal a todos los países y en materia de protección de datos todos tienen esa misma línea. Carlos, ¿en Perú el tratamiento es igual o es distinto? Sí, es igual, no hay una formalidad expresa de que tenga que ser firma puño y letra, no manuscrita, no dice eso. Y más en este contexto que se están utilizando las tecnologías, medios electrónicos o digitales, por ejemplo, para temas de consentimiento de datos, para manejo de entrega de documentos o de pagos laborales, se está utilizando mucho la tecnología, así que eso refuerza la idea, ¿no? Okay. Una pregunta que nos hacen que también quisiéramos conocer cuál es la posición de cada país es sobre el plazo de conservación de la información. ¿Cuál es el tiempo que se debería contemplar?
ya que es posible que como empleador podamos recibir demandas o reclamaciones en un futuro, incluso luego de que exista la vacuna, en la que la información obtenida en este periodo no sea muy útil para la defensa. Esta pregunta va dirigida especialmente a Perú, pero entonces, Carlos, si tú quieres la contestas y después seguimos con Juan Cristóbal, Mauricio y Rodrigo. Sí, yo reiteraría el informe de la opinión consultiva de la Autoridad de Datos Personales. Una de las cosas que responde es cuánto tiempo se tienen que conservar estos datos sensibles, ¿no? De salud. Y la autoridad lo que dice es por el tiempo que sea justificado, ¿no? No pone un plazo máximo, esa es la consideración de la autoridad competente, pero claramente pueden haber algunas empresas que digan, pero yo necesito guardar esa información porque en algún momento el trabajador puede presentar un reclamo, ¿no? Y necesito guardar la información un poco más del tiempo que se acabe la pandemia y tomar las medidas de prevención y vigilancia. Yo creo que mientras lo que estamos hablando, ¿no? Si eso se informa, ¿no? Y se tiene o se informa al trabajador o se cuenta con el consentimiento expreso del trabajador, creo que eso se puede extender, ¿no? En nuestro caso, bueno, yo no soy experto en materia de protección de datos, solo tenemos un área bastante potente en la oficina, Andrés Rodríguez, el abogado, así que él podría contestar un poco más si es que hay alguna regulación específica. Sin embargo, en materia de protección de datos hay un principio de finalidad, y ese principio creo que aplica plenamente. ¿Cuál es la finalidad de guardar estos antecedentes? Y la finalidad específica en materia como empleador en el ámbito laboral está de proteger la vida y salud de los trabajadores. Sabemos que si por la experiencia que ha habido en estos meses, una persona está contagiada, el periodo de contagio que puede extenderlo está más o menos limitado. Por lo tanto, creo que debiese tener una naturaleza bastante similar y no guardarse en forma eterna. Distintos son las obligaciones laborales de conservación de antecedentes a los trabajadores, en que igualmente el empleador tiene un deber de protección de esos datos, y esa protección es permanente, incluso en las determinadas relaciones laborales. Sí, yo ahí me adhiero un poco a Juan Cristóbal. Todos tenemos a la llamada al amigo. No soy experto tampoco en protección de datos, pero pues es parte de la dinámica de nosotros. En este momento le escribo a Jorge Iván López, que es el experto en estos temas. Bueno, dígame ya cuánto es el tiempo. Pues, sigue muy la línea de lo que habla Carlos, y para este tipo de casos la ley 1581 que les nombraba ahorita dice el tiempo que sea necesario según la necesidad para la cual lo estoy solicitando. Hay un principio que me escribe él, y por eso le doy los créditos, y es el ámbito temporal del principio de la finalidad. Básicamente, si su mismo nombre nos guía, nos dice para qué lo estoy pidiendo, y cuando lo estoy pidiendo, cuánto tiempo lo voy a utilizar. Llevándolo a una faceta práctica, y yo siempre se lo transmito de esa manera a los clientes, es: tomo temperatura en un día, estoy haciendo un proceso, ¿cuál es el sentido común de la toma de la temperatura para evaluar eventualmente el diagnóstico que tengo de mis trabajadores? Pues, lo que en Colombia se ha empezado a desarrollar es 15 días. Entonces, ese puede ser un principio de finalidad muy asociado al negocio. Téngalo 15 días, la información que pide hoy en adelante a nivel de temperatura, a nivel de síntomas, y empiece a generar como ese ciclo de la forma en la que yo estoy evaluando al trabajador. Y de esa manera pues se hace un poquitico más eficiente y sobre todo práctico en perspectiva de negocio. Rodrigo, ¿cómo la ves? No, y en México es un tema muy parecido, digo. Lean nos podrá dar mucho más detalle del tema, pero lo decía muy bien Carlos, ¿no? Mientras entiendo que es un tema que no tiene un plazo específico, y mientras sea justificable y necesario mantener la información tomando en cuenta la contingencia y toda la urgencia en la que estamos, pues será un tema que tengamos que mantener en nuestros records, ¿no? Pero en general entiendo que no hay un plazo. No sé, Lean, si tienes algún otro comentario tú. Gracias, es correcto, y creo que todos los países es similar. Realmente no hay un plazo, es mientras la información resulte necesaria, se tiene que mantener. Ahora, este tema de resulte necesaria o es justificable puede variar de caso en caso. Como decía Mauricio, si estoy tomando diario la temperatura, no necesito mantener el registro de la temperatura de todos los empleados durante 10 años.
pero si, por ejemplo, tengo un empleado el cual no se pudo presentar a trabajar porque tenía síntomas de COVID y por lo tanto le dije que ya no trabajara y veo que es un empleado que está en desacuerdo y esto puede llevar a un litigio, evidentemente podrías mantener la información por más tiempo porque es necesaria en ese caso para una defensa que podrías llegar a tener ante una demanda. Es algo más caso por caso, pero el principal requisito es, mientras sea esta información justificable, mantenerla. Como sabemos, son datos personales sensibles, entonces el principio es que estos datos son muy protegidos y no hay una justificación para mantener bases de datos de los mismos ad perpetuum, sino que tiene que ser por el tiempo estrictamente necesario. Muy bien, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta, creo que por el tiempo sería la última pregunta que podríamos hacer, y es, ¿puedo implementar mecanismos biométricos como reconocimiento facial y sistemas de detección de temperatura en las oficinas? ¿Y cualquier persona del área de seguridad puede hacer esta labor o debo contratar personal especializado de salud que pueda hacer esas pruebas? Juan Cristóbal, ¿qué opinas sobre esa pregunta? La respuesta sí, pero es importante ver cuál es la finalidad que tiene, porque, por ejemplo, la finalidad es hoy día la protección por la salud, que tenga un arco en que identifique a las personas y vea la temperatura, para que solamente actúen, por ejemplo, dentro de un piso en una oficina, las personas que están habilitadas durante una semana, en el entendido que hay muchas empresas que han estado en el sistema de 14x14, creo que no habría ningún problema y se puede implementar. Si es una medida de control de jornada, de asistencia, ahí también la autoridad administrativa, la Dirección del Trabajo, ha permitido el establecimiento de mecanismos biométricos de control de jornada, en la medida que cumplan ciertos parámetros que garanticen que no hay una intervención del empleador en una manipulación de los datos, que sea un sistema autorizado previamente por la Dirección del Trabajo. En la medida que cumpla varios parámetros técnicos, no hay ningún problema. Incluso a través del teléfono celular, hoy día se puede controlar la asistencia, nuevamente, en la medida que cumpla ciertos parámetros. Por lo tanto, dependiendo de la finalidad que tenga, puede implementarse. Ahora, en todo caso, es importante acá en Chile que ese tipo de medidas siempre estén reflejadas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, documento que regula toda la vida dentro de la empresa. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta para este tipo de situaciones. Mauricio. Pues en Colombia, la verdad no quiero repetirme mucho, es muy similar. En Colombia dependerá de lo que yo necesite. La persona encargada para tomar estas pruebas, pues debe ser una persona capacitada para hacerlo. Es uno de las grandes preguntas o temores era, ¿me toca entonces contratar un médico para que me haga estas pruebas? Pues no, hay que recurrir a las autoridades para que la desarrollen de manera adecuada. Y en materia de otros procesos como toma de temperatura y revisión de síntomas, no es necesario, nunca lo vimos necesario como que fuera un personal experto o sumamente capacitado cuando simplemente se trataba de registrar unos datos. Entonces, realmente ahí el sentido común y el pragmatismo de la asesoría siempre estaba dirigido a hágalo de la manera oportuna en la que usted pueda recabar los datos y tenerlos para el uso que usted los necesita, no se extienda más. Rodrigo. Sí, igual, es un tema muy parecido. En México, de hecho, es obligatorio que haya una toma de temperatura, en un filtro de temperatura en el ingreso de los centros de trabajo. No hay una regulación específica respecto a quién hace la toma, ¿no? Eso es un tema. Pero Mauricio lo dice bien, yo coincido. Creo que evidentemente tendría que ser una persona que esté capacitada para hacerlo, porque existe desde los de reconocimiento que hablaba Patricia, que simplemente te paras enfrente y automáticamente te aparece la temperatura y si estás autorizado a entrar o no. Pero si estás usando los termómetros estos que son con gatillo, pues necesitas por lo menos haber dado una capacitación al personal para saber usar el equipo que van a utilizar, ¿no? Pero yo les diría que incluso en México se vuelve un tema obligatorio y que el hecho de tener a una persona con una temperatura arriba de los 37 grados centígrados
se vuelve obligatorio que tenga un resguardo, ¿no? Entonces, la respuesta concreta sería sí, sí se puede hacer, se tiene que hacer en México, y la persona que lo haga pues tendría que estar capacitada para poder usar el equipo en caso de que sea él el operador, ¿no? Pero en general no hay una regulación específica respecto a si yo necesito a un médico o algo por el estilo, ¿no? Entonces, mi recomendación, y así es como lo hemos manejado, es no necesitamos tener un médico en el ingreso, con que tengamos a alguien que sepa usar el equipo que está usando y que lleve registro de los resultados es más que suficiente. Bueno, en Perú coincido con lo que ha mencionado, la aplicación de los medios biométricos o de toma facial es posible, nuevamente siempre que esté justificado, ¿no? Y informar a los trabajadores la finalidad. Ahora, en cuanto al personal que debe realizar la toma de temperatura, la Autoridad Nacional, como les decía, en estos lineamientos que están aprobados en una resolución ministerial, la 448-2020, MINSA, indica que las empresas deben tener un servicio de vigilancia en salud. Este servicio de vigilancia en salud está integrado por personal de la salud, dependiendo de la cantidad de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, si una empresa tiene más de 100 trabajadores, tiene que tener un responsable del empleador, una licenciada en enfermería y un médico en medicina ocupacional, ¿no? Por ejemplo. Ellos son los encargados de todas las medidas de prevención, entre ellas la de la toma de temperatura. No indica que ellos tengan que pararse en el ingreso y en la salida para tomar uno por uno los trabajadores, ¿no? No indica eso, dice que son los encargados. Entonces, se puede designar a alguien, como lo ha hecho Rodrigo, ¿no? Que se le entrene en el manejo del equipo y que tome la temperatura, ¿no? Con eso bastaría. Y es más, el ejemplo lo encontramos también de dos maneras, ¿no? Que no hay suficiente personal, ni licenciadas ni médicos en medicina ocupacional que puedan estar dedicándose solo a tomar temperatura, porque hay otros temas como las pruebas, el seguimiento, los casos sospechosos, ¿no? Que para eso están precisamente estos especialistas, ¿no? O lo encontramos cuando vamos a cualquier centro público, ¿no? Cuando uno va al supermercado, te toman la temperatura, y eso no es un médico, ¿no? Entonces creo que quien ejecuta no tiene por qué ser un personal de la salud. Así, muy bien, muchas gracias. Nos ha llegado una bueno. pregunta. Ah, Elian, sí, dale, perdona. Perdón, nada más iba a hacer un comentario muy rápido. Es importante recordar que para que la información se convierta en un dato personal, esta tiene que ser individualizada o individualizable. Es decir, si yo estoy en la entrada y estoy tomando temperatura, pero no pongo el nombre de a quién pertenece esta temperatura, sino solamente hago un descarte de las personas que sí pueden pasar, en realidad no es un dato personal como tal porque no estoy individualizándolo. Es decir, no estoy manteniendo un registro ni nada. Por ejemplo, pasa en el supermercado que para entrar te toman tu temperatura y no saben tu nombre, no saben quién eres, simplemente te dejan pasar. Esta es información en general y no como tal datos personales, y se convierte en un dato personal hasta que es individualizada o individualizable. Elian, yo tengo una pregunta ahí, perdón que me salte el protocolo, Patricia y todos. Se volvería un dato personal y me sale una persona con 38 grados y en ese caso tengo que hacer un reporte a las autoridades. Es correcto. Es algo similar. Y ahí ya entonces asumiría ese Es error. correcto. Cuando ya ligas la temperatura al individuo al cual pertenece, ya se convierte en un dato personal de salud sobre ese individuo en particular. Muy bien. Esta pregunta es transversal para todos y quisiera saberla, Elian, quisiera que nos dieras como la perspectiva general de esta pregunta. Una vez que termine la finalidad de la obtención de todos los datos, ¿cómo nos deshacemos de los registros? Tratándose de temas de protección de datos individuales. ¿Cómo se documenta esa eliminación de documentos? Y si se informa a los titulares de los datos de que la información va a ser eliminada. Bueno, esto debe estar previsto en la regulación y puede variar de país en país. En el caso de México no hay como tal una directriz de cuál es la manera correcta de eliminarlo, pero hay una responsabilidad de todas aquellas personas que manejen datos personales de tener políticas en las cuales se especifique cuál es su forma de eliminarlos y que se garantice la eliminación de los mismos. Ahora es importante recordar que puede existir la necesidad de que aunque un individuo te pida que elimine sus datos, tengas tú que mantenerlos por un periodo de reserva para confirmar si este dato va a ser necesario o no por un tema ya sea legal o por un tema que estés en un litigio. Entonces, puedes mantenerlos sin utilizarlos durante cierto tiempo.
Pero respecto a la eliminación como tal, lo importante es que se confirme que ésta exista, es decir, si son por medios electrónicos, que haya un borrado de los datos, que ya no mantengas estos en la nube ni en ningún registro, y si es física, pues evidentemente que se triture algo que no tenga nadie más acceso a los mismos. Pero depende del protocolo que exija cada país y también de los protocolos internos de cada empresa. Y en general, ¿yo le debo informar a la persona que estoy eliminando los datos o no debo informarle? En el caso de México no es necesario informarle, simplemente cuando pase el tiempo para el cual se requieren, que son necesarios, ya los puedes eliminar, pero las personas pueden ejercitar su acceso, su derecho de acceso a la información y te pueden preguntar cuál es el estado de sus datos. En ese caso ya les tendrías que informar que han sido eliminados o que se van a eliminar en cierto tiempo. Ok, muy bien. Juan Cristóbal, ¿qué nos puedes decir en Chile? Voy a ocupar la carta de replicar los antecedentes que acaba de decir Elian. Creo que aplica plenamente. Mayor detalle creo que está en la Ley de Protección de Datos, que no es mi especialidad, pero el principio es el mismo. Y Mauricio, yo creo que es Sí, transversal para todos los sí, países. yo creo que O la sea, respuesta es la misma. Haría el Sí. mismo que Juan Cristóbal. Retweet. Es lo mismo. No sé si en Perú tenga algunas especificaciones Sí, individuales. sí, es muy, en líneas generales es muy general. Lo que a veces se recomienda para aquellas empresas que tienen mucha conflictividad, mucho reclamo judicial, es que sea una constancia notarial de la destrucción o el borrado de información. Porque un trabajo puede decir, no, sí lo tiene, entonces con eso ya, alcalde me dijo, yo ya lo destruí, te lo informé, aunque no te lo informé, acá está, ¿no? Es una recomendación, pero lo que ha hecho Lan... Pero ahí, perdón, también, Elian, tendría que es probarme el trabajador que yo usé los datos para decir que yo los tengo, porque pues me puede decir, usted los tiene, y yo le digo, no, yo no los tengo, pues pruebe que los usé para que eventualmente me diga que los tenga, o no, no sería así. Bueno, aquí te estarán pidiendo probar un hecho negativo que es básicamente imposible, pero te da un mayor elemento de prueba si efectivamente tienes ya un protocolo donde se indica cómo se hace el borrado y tú puedes demostrar que seguiste esos protocolos De acuerdo. o que existen. Y bueno, evidentemente ya si tienes algún documento notarial, eso da mayor certeza, pero realmente no es estrictamente necesario, solo en casos específicos lo recomendaría, pero si no, con tener un protocolo y que tú como empleador te acoples a ese protocolo y lo hagas en todos los casos, creo que es suficiente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un webinar muy interesante, viendo una perspectiva distinta e integral de todos los aspectos de protección de datos en nuestros países. Queremos agradecerle muchísimo a Elian por todos tus aportes. Ha sido muy ilustrativo, muy clara y muy específica, te lo agradecemos. Y a todos nuestros invitados queremos decirles que les agradecemos su participación. Y si quieren algún tema específico que tratemos en los próximos webinars, por favor, contáctenos, infórmenos y con muchísimo gusto nosotros estaremos haciendo unos próximos webinars en este sentido. Les agradecemos muchísimo a todos, mil gracias a todos los panelistas, muy interesantes sus participaciones. Como siempre, aprendemos todos cada día con esta participación de expertos. Mil gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego.